¿Alguna vez se ha preguntado cuál fue la razón más profunda de la venida de Jesucristo a nuestro planeta? ¿Por qué el Salvador, el Hijo de Dios, apareció en un humilde pesebre hace más de 2 milenios? ¿Qué propósito supremo guió a Dios cuando decidió enviar a su Hijo unigénito a este mundo lleno de sufrimiento e injusticia? ¿Cuál fue la misión de ese momento en que los cielos tocaron la tierra en la forma de un bebé indefenso, nacido en Belén? La llegada de Jesús no es solo un acontecimiento histórico, es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, que marca el comienzo de la historia de amor más grande jamás contada. Desde el primer llanto del bebé en un humilde establo hasta las últimas palabras de su sacrificio en la cruz, cada momento de su vida terrenal fue parte de un plan divino que trasciende nuestra comprensión. Adentrémonos juntos en las Sagradas Escrituras para explorar la pregunta fundamental de la fe cristiana: ¿por qué vino Jesús a la tierra? Comprender el verdadero propósito de su nacimiento no es solo estudiar historia antigua, sino descubrir la razón transformadora por la que Dios mismo decidió compartir nuestra vida. El nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de una antigua promesa dada mucho antes de su llegada. Es la culminación del plan de redención de Dios que comenzó a operar desde la creación del mundo. El nacimiento de Jesús no fue una casualidad, fue parte de un diseño divino perfecto. Fue el momento en que las profecías, las esperanzas y la salvación convergieron en la persona de Jesucristo. Pero, ¿cuál fue el propósito de este extraordinario acto de amor? ¿Por qué Dios decidió entrar en nuestro mundo de una forma tan humilde y vulnerable? ¿Por qué no enviar a un poderoso guerrero o a un rey omnipotente para salvar el mundo? ¿Por qué un bebé? ¿Y por qué en este momento histórico en particular? A lo largo de esta investigación, nos sumergiremos en las profundidades de la Biblia para desvelar los múltiples significados ocultos detrás del nacimiento de Jesús. Consideraremos las promesas dadas por Dios en el Antiguo Testamento, las profecías cumplidas en el Nuevo Testamento y el profundo significado teológico de la encarnación, Dios asumiendo carne humana y compartiendo nuestra vida. Veremos cómo Jesús vino para encarnar el plan de salvación de Dios, manifestar su amor ilimitado, traer paz y reconciliación, y obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte. Abran sus corazones y mentes a esta verdad transformadora. El nacimiento de Jesús no es solo una historia del pasado, es una invitación viva para cada uno de nosotros hoy. Es un llamado a comprender quién es Jesús realmente y por qué su vida y muerte son una fuente de esperanza para toda la humanidad. Su nacimiento lo cambió todo y todavía tiene el poder de cambiarlos a ustedes y a mí. Entonces, ¿por qué vino Jesús a la tierra? La respuesta a esta pregunta es la esencia misma del Evangelio, la buena nueva proclamada por los ángeles a los pastores en aquella memorable noche en Belén. Al sumergirnos en las profundidades de las Escrituras, veremos que la respuesta es mucho más grandiosa, hermosa y profunda de lo que podemos imaginar. Primera razón: el cumplimiento de antiguas profecías. Una de las razones más cruciales del nacimiento de Jesús en la tierra fue el cumplimiento de las antiguas profecías pronunciadas por Dios a través de sus profetas mucho antes de su llegada. La Biblia contiene numerosas profecías sobre el Mesías venidero, promesas que abarcan siglos y que señalaban a una sola persona destinada a cambiar el curso de la historia. Un evento grandioso que cambió el curso de la historia. Profecías del Antiguo Testamento, el anuncio del Salvador. Desde el momento de la caída de la humanidad en el jardín del Edén, el Todopoderoso prometió enviar un Salvador. En el libro del Génesis 3:15,
El Señor se dirige a la serpiente prediciendo: Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta fue la primera proclamación del Redentor venidero, llamado a obtener la victoria sobre el pecado y Satanás. Así comenzó el hilo que recorre todas las Sagradas Escrituras. Transportémonos al libro del profeta Isaías, escrito siglos antes de la aparición de Jesucristo. En Isaías 7:14 el profeta proclama: Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía fue asombrosamente específica. El nacimiento de Jesús de la Virgen María fue el cumplimiento de este versículo profético. En Miqueas 5:2 encontramos la profecía de Belén: Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta profecía asombra por su precisión. Predice que el Mesías nacería en Belén, un pueblo humilde e insignificante. Y, como se sabe, Jesús nació precisamente en Belén, dando vida a esta antigua predicción. Jesús como cumplimiento de las profecías. El nacimiento de Jesús no fue una coincidencia. Él se convirtió en el cumplimiento de cada profecía sobre el Mesías venidero, desde su inmaculada concepción y lugar de nacimiento hasta su estilo de vida y muerte. Todo fue predeterminado por el designio divino. El Evangelio de Mateo 1, 22, 23 indica inequívocamente que los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Jesús fueron la encarnación directa de las palabras de los profetas. Jesús no fue simplemente un hombre justo que apareció por casualidad. Él fue el Salvador prometido, enviado para cumplir una misión divina. Impacto en nuestra fe para aquellos que creen en Jesucristo. Esto tiene una inmensa importancia. El cumplimiento de las profecías testifica la inquebrantable fidelidad del Todopoderoso. Las promesas que Él hizo a su pueblo no fueron palabras vacías, fueron una garantía que se cumplió exactamente como se predijo. Al leer la Biblia, no solo nos encontramos con una colección de enseñanzas morales, somos testigos de un plan divinamente orquestado que abarca siglos, y en el centro de este plan está la persona de Jesucristo. Por lo tanto, al celebrar el nacimiento de Jesús, no solo honramos un acontecimiento histórico, rendimos homenaje a la fidelidad de Dios a sus promesas, y esa misma fidelidad está disponible para nosotros hoy. El mismo Dios que prometió un Salvador y cumplió su promesa, permanece con nosotros en cada etapa del camino de la vida. Segunda razón, la revelación de la naturaleza de Dios. Otra razón de peso para la encarnación de Jesús en la tierra fue revelarnos la verdadera naturaleza de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, el Señor se manifestó de diversas maneras, a través de visiones, a través de los profetas y a través de sus leyes. Pero la revelación más clara y completa de quién es Dios ocurrió cuando Jesús nació como el Hijo de Dios. Jesús se convirtió en el reflejo perfecto del carácter divino. La naturaleza de Dios en Jesús. Al venir al mundo, Jesús no solo nos enseñó lecciones morales, ni nos ofreció un conjunto de reglas. Él nos reveló cómo es Dios realmente. En el Evangelio de Juan 14:9, Jesús dice: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». En otras palabras, si quieres conocer a Dios, mira a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. En los textos sagrados del Nuevo Testamento, Jesús se presenta como la encarnación visible del Dios invisible, como se subraya en la epístola a los Colosenses 1:15. El camino de vida de Jesús sirve como una brillante demostración del amor divino,
la misericordia y la profunda compasión. Él sanó a los que sufrían, aceptó a los marginados por la sociedad, otorgó perdón a los pecadores y mostró gracia a aquellos que, aparentemente, no la merecían. Jesús vino a este mundo no para condenarlo, sino para otorgar salvación, como atestigua el Evangelio de Juan 3:17. Cada manifestación de bondad, cada palabra de verdad y cada milagro realizado fueron una revelación del corazón de Dios hacia la humanidad. Antes de la venida de Jesús, las personas solo podían comprender parcialmente la imagen de Dios a través de la lente de las leyes, las revelaciones proféticas y la magnificencia de la creación. Sin embargo, en la persona de Jesús, vemos a Dios revestido de carne. Él no fue simplemente un mensajero que traía un mensaje, sino el mensaje mismo. En la epístola a los Hebreos 1:3 se afirma que el Hijo es el resplandor de la gloria divina y la imagen misma de su sustancia. Jesús vino para hacer visible para nosotros al Dios invisible, para disipar la idea de Dios como una entidad distante e incognoscible, mostrando su cercanía, amor y relación personal con cada individuo. Esta revelación posee un poder increíble y transformador de vidas. Gracias a Jesús, conocemos a Dios como un Padre amoroso que está cerca de nosotros y comprende nuestras dificultades vitales, ya que Él mismo vivió una vida similar a la nuestra. Experimentó alegría y dolor, tentaciones y tristezas, pero permaneció sin pecado. Cuando oramos a Dios, no invocamos a una fuerza abstracta o a un gobernante distante, sino a un Padre que se preocupa profundamente por nosotros y envió a su Hijo para revelarnos su amor inmensurable. Comprender que Jesús nos reveló la verdadera naturaleza de Dios nos permite acercarnos a Él con confianza y fe. Entendemos que no necesitamos ganarnos su amor ni intentar comprender su grandeza incomprensible por nuestras propias fuerzas. A través de Jesús, vemos claramente el carácter de Dios. Él es misericordioso, bondadoso, justo y lleno de gracia. Jesús no es solo el camino que conduce a Dios, sino también el reflejo perfecto de su esencia divina. Una de las razones más importantes de la encarnación de Jesús en la tierra fue la salvación de la humanidad del pecado. El pecado representa un problema profundamente arraigado que afecta a cada corazón humano. Es la causa principal de todo sufrimiento, destrucción y alienación de Dios. En la epístola a los Romanos 3:23 se dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, la humanidad se encontró separada de Dios, y esta separación, como atestigua la Biblia, conduce a la muerte. Romanos 6:23. Sin embargo, esta historia no termina trágicamente. Dios no nos abandonó en nuestro estado pecaminoso. Él envió a Jesús como la solución definitiva al problema del pecado. Jesús nació para redimir nuestros pecados, restaurar nuestra relación con Dios y devolvernos a su amorosa presencia. El pecado no es simplemente cometer actos reprobables, sino un estado del corazón humano, una rebelión contra Dios, la elección de nuestro propio camino en lugar de seguir su voluntad. Es por eso que experimentamos sentimientos de culpa, vergüenza e insuficiencia. Pero la verdad es que no podemos resolver este problema por nuestra cuenta. Por mucho que nos esforcemos, no podemos ganar el perdón ni regresar a Dios por nuestras propias fuerzas. La deuda del pecado es demasiado grande para que podamos pagarla. La buena noticia es que Dios, viendo nuestra impotencia, tomó la iniciativa y actuó para nuestra salvación.
La Biblia dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesús nació con una misión específica: asumir el castigo que merecíamos, morir en nuestro lugar y ofrecernos perdón y vida eterna. El nacimiento de Jesucristo no fue simplemente la venida al mundo de un bebé, sino la llegada del Salvador que trae el perdón de los pecados y la vida eterna. El nombre Jesús, que literalmente significa El Señor salva, Mateo 1:21, desde el momento mismo de su nacimiento, señalaba una gran misión: liberar a la humanidad de los pecados, dando su vida como sacrificio expiatorio. Mateo 20:28. La Navidad de Cristo marcó el comienzo de un acto de amor sin precedentes. La vida impecable de Jesús, su muerte martirial en la cruz y su posterior resurrección se convirtieron en elementos clave del plan divino para reconciliar a la humanidad con el Creador. La comprensión de la verdadera razón de la venida de Jesucristo cambia radicalmente la percepción de la propia vida. Jesús no vino para otorgar una sensación transitoria de bienestar o para ofrecer un conjunto de consejos útiles. Su misión consistió en resolver el problema fundamental del pecado, en eliminar la barrera que separa a las personas de Dios y en otorgar un nuevo comienzo. Cada persona debe hacerse la pregunta: ¿ha aceptado este inestimable don de salvación? ¿Ha permitido que Jesús haga lo que el propio ser humano nunca podría hacer? La Navidad de Cristo sirve como un recordatorio constante de que siempre hay esperanza. Independientemente de los errores cometidos y de la profundidad de la caída, Jesús nació para salvar. Su muerte sacrificial en la cruz otorga el perdón, y su resurrección abre el camino a una nueva vida. El nacimiento de Jesucristo fue diseñado no solo para salvar a la humanidad del pecado, sino también para restaurar la relación perdida con Dios. Desde la caída de Adán y Eva, la conexión de la humanidad con el Creador se había roto. Las personas ya no podían comunicarse con Dios con la misma inmediatez y cercanía. El pecado había erigido un muro infranqueable entre el Creador y su creación. Sin embargo, a través de Jesucristo, ese muro fue derribado. Él vino para reconciliar a la humanidad con Dios y devolver a las personas a una relación correcta con Él. Las Sagradas Escrituras afirman que el pecado aleja al hombre de Dios. Isaías 59:2. Los seres humanos fueron creados para tener comunión con su Creador, pero el pecado distorsionó esta conexión, como una amistad rota que no puede ser restaurada por las propias fuerzas. La brecha entre el hombre y Dios parecía insuperable. En el Antiguo Testamento, Dios ofreció una solución temporal a través de un sistema de sacrificios, donde las personas ofrecían animales para la expiación de los pecados. Sin embargo, estos sacrificios eran solo una medida provisional, que señalaba la necesidad de una solución permanente que fue revelada a través de Jesucristo. Con su muerte sacrificial en la cruz, Jesús se convirtió en el puente que conecta a la humanidad con Dios. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios 5:18, escribe: «Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo». El sacrificio de Jesús fue el acto supremo de reconciliación. Al asumir los pecados de la humanidad, Él eliminó la barrera que separaba a las personas de Dios. En el momento de la muerte de Jesús en la cruz, el velo del templo se rasgó. Mateo 27:51, simbolizando la apertura de un camino directo a Dios. Ahora, las personas ya no necesitan un sacerdote como mediador. A través de Jesucristo, cada persona puede acercarse con confianza al trono de la gracia y hallar misericordia,
Hebreos 4:16. Acceso a la misericordia y la gracia. Hebreos 4:16. El nacimiento de Jesucristo marcó el comienzo de una nueva era en la relación de la humanidad con Dios, abriendo el camino hacia la reconciliación y la restauración de la armonía perdida. A través de Jesús, cada persona tiene la oportunidad de vivir en una relación renovada con el Creador, liberándose de las cadenas del miedo y la vergüenza. De ahora en adelante, los creyentes pueden caminar por la vida con confianza y sin temor como hijos de Dios, sintiendo su apoyo y amor. Romanos 8:15. Jesús vino al mundo no solo para otorgar el perdón de los pecados, sino también para recibir a las personas en la familia de Dios. Gracias a Él, los creyentes son adoptados como hijos e hijas del Rey. Juan 1:12. Lo cual no es solo una promesa de un futuro brillante, sino una realidad tangible del presente. A través de Jesús se abre la posibilidad de experimentar cercanía con Dios, sintiendo su amor y cuidado en cada momento de la vida. En esto reside la esencia del Evangelio. Jesús nació para restaurar la conexión del hombre con el Padre Celestial, otorgando la oportunidad de experimentar el amor y la cercanía, originalmente destinados para cada uno. Un ejemplo de vida perfecta, la razón más importante de la encarnación de Jesús en la tierra, fue proporcionar a la humanidad un modelo de vida ideal, digno de ser imitado. Siendo el Hijo de Dios, Jesús podría haber elegido el camino del poder, la riqueza y la influencia, tan valorados en el mundo. Sin embargo, Él prefirió el camino de la humildad, el servicio y el autosacrificio, mostrando que los verdaderos valores residen en otro lugar. La vida de Jesús no solo estuvo llena de enseñanzas y milagros, sino también de un ejemplo de cómo deben vivir sus seguidores. La vida de Jesús en la tierra no fue simplemente el cumplimiento de una misión divina, sino el modelo supremo de cómo agradar a Dios. En 1 Pedro 2:21 se dice que Cristo sufrió por la gente, dejándoles un ejemplo para que siguieran sus pasos. Toda la vida de Jesús estuvo llena de amor, servicio y obediencia a Dios. Él mostró lo que significa ser simultáneamente humano y completamente devoto a la voluntad de Dios. Su amor fue ilimitado. Amó a quienes otros rechazaban, cuidó a los olvidados y sirvió a todos los que necesitaban ayuda. En Juan 13:15, después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús dijo: «Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo les he hecho». Este acto de humildad no fue solo un gesto aislado, sino un símbolo del servicio al que están llamados todos los creyentes. Jesús demostró una obediencia perfecta al Padre, incluso cuando fue increíblemente difícil. En el jardín de Getsemaní, Él oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. No buscó la comodidad o el placer personal, sino que se sometió a la voluntad de Dios, a pesar de todo. Esta obediencia lo llevó a la cruz para la salvación de la humanidad. La vida de Jesús enseña que la obediencia a Dios no es alcanzar la perfección por las propias fuerzas, sino vivir en humildad y devoción a Él. Siguiendo el ejemplo de Jesús, cada persona puede aprender a cumplir la voluntad de Dios en su vida. Aplicando el ejemplo de Jesús, los creyentes están llamados a vivir como Él vivió. Esto no significa que se espere de ellos una vida sin pecado, sino que implica aspirar al mismo corazón de humildad, amor y obediencia que Jesús manifestó. Su vida sirve como el modelo supremo de cómo tratar a los demás, cómo enfrentar las pruebas y cómo responder al llamado de Dios. Sexta razón: destruir las obras del diablo. Una razón de peso para la encarnación de Jesucristo en la tierra
fue poner fin a las maquinaciones del diablo. Las Sagradas Escrituras testifican que, desde tiempos inmemoriales, Satanás ha buscado incansablemente engañar, destruir y apartar a la humanidad de Dios. Sin embargo, el nacimiento de Jesús marcó la llegada de aquel que está llamado a confrontar y erradicar definitivamente el poder del mal. La batalla eterna entre la luz y la oscuridad. Desde la caída en el jardín del Edén, Satanás ha desatado su actividad subversiva, tentando a las personas al camino del pecado. El mundo terrenal se ha convertido en una arena de feroz lucha entre las fuerzas del bien y del mal, pero en 1 Juan 3:8 se contiene una verdad innegable. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús no apareció simplemente para vivir una vida virtuosa o para impartir lecciones morales edificantes. Su misión consistía en enfrentarse al enemigo cara a cara y romper su poder sobre la humanidad. La vida, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús se convirtieron en etapas clave de la guerra espiritual. Cada vez que Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba demonios o concedía el perdón de los pecados, Él activamente rechazaba la oscuridad que envolvía el mundo. Su sola presencia desafiaba el dominio de Satanás. En el Evangelio de Lucas 11:20, Jesús proclama: «Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes». Cada victoria obtenida por Jesús sobre las enfermedades, la muerte y los espíritus malignos era una manifestación visible de su autoridad sobre las estratagemas del diablo. La cruz, símbolo de victoria definitiva. La derrota final de Satanás ocurrió en la cruz del Calvario. En la epístola a los Colosenses 2:15, el apóstol Pablo escribe que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Con su muerte en la cruz y su resurrección, Jesús asestó un golpe demoledor a las fuerzas del mal. El poder de Satanás sobre el pecado y la muerte fue derrocado, y se abrió a la humanidad el camino hacia la liberación de la esclavitud pecaminosa. Vivir en victoria a través de Jesucristo. Y hoy estamos llamados a vivir en esta victoria. En la epístola a los Romanos 8:37 se dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dado que Jesús ya obtuvo la victoria en esta batalla, podemos vivir con confianza, sabiendo que Satanás no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros mismos se lo concedamos. Gracias a Jesús, obtenemos la fuerza para resistir las tentaciones, permanecer firmes en la fe y vivir en la libertad que Él adquirió para nosotros. Como creyentes, no permanecemos indefensos ante el mal. Jesús ya ha logrado lo principal. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección nos aseguraron la victoria sobre Satanás y sus maquinaciones. Y por el poder del Espíritu Santo podemos vivir esta victoria en nuestra vida diaria. Séptima razón: establecer el reino de Dios en la tierra. Otra profunda razón de la encarnación de Jesús en la tierra fue establecer el reino de Dios aquí, en la tierra. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús anunció la cercanía del reino de Dios. En el Evangelio de Marcos 1:15, Jesús proclama: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio». Arrepentíos y creed el Evangelio. Con este llamado comenzó una nueva era. El nacimiento de Jesucristo fue el punto de partida para un reino donde se priorizan los principios divinos, justicia inquebrantable, paz integral y amor ilimitado. Un reino que trasciende lo mundano.
Jesús vino a establecer un reino que no tiene nada que ver con ambiciones políticas o conquistas territoriales. Es un reino espiritual, cuyas leyes difieren radicalmente de las normas aceptadas. En el Evangelio de Juan 18:36 encontramos una clara confirmación de esto. A la pregunta de Pilato de si Jesús era rey, la respuesta es: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. El reino de Dios no es una búsqueda de dominio y poder, sino una profunda transformación interna. Jesús invirtió los valores establecidos, declarando bienaventurados a los pobres en espíritu, a los mansos y a los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:3, 6. En este reino reinan la misericordia, el perdón y el amor. La enseñanza de Jesús sobre el reino. En el centro de la enseñanza de Jesucristo están las instrucciones sobre cómo vivir como ciudadanos de este nuevo reino. En el Sermón del Monte, Mateo 5:7, Él presentó un plan detallado para vivir en el reino de Dios. En lugar de venganza, Él enseñó a amar a los enemigos. Mateo 5:44. En lugar de acumular riquezas, a almacenar tesoros en el cielo. Mateo 6:19, 21. En lugar de buscar honores, a humillarse como niños. Mateo 18:4. Con su ejemplo y enseñanza, Jesús llamó a sus seguidores a construir el reino de Dios en la tierra. Esto no es solo una perspectiva lejana, sino una realidad que echa raíces en los corazones de los creyentes. Siguiendo sus mandamientos, nos convertimos en agentes de transformación en este mundo imperfecto. Vivir en el reino. Los seguidores de Jesús son embajadores del reino. En 2 Corintios 5:20, el apóstol Pablo enfatiza: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les rogara por medio de nosotros. No solo esperamos la llegada del reino de Dios, sino que participamos activamente en su establecimiento, demostrando amor y verdad en nuestra vida diaria. El nacimiento de Jesús marcó el comienzo de una revolución de corazones, y nosotros somos parte de ella. Octava razón: la vida eterna. El propósito principal de la venida de Jesucristo es concedernos la vida eterna. Él vino no solo para enseñar, sanar y dar ejemplo, sino también para darnos una vida que trasciende la muerte misma. La promesa de vida eterna. Jesús afirmó repetidamente que vino para dar vida, una vida plena, rica y eterna. En el Evangelio de Juan 10:10, Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida no es solo una existencia eterna después de la muerte, sino también una vida llena de significado aquí y ahora, enriquecida por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que inspiró a Jesús también se extiende a quienes creen en Él. Sin embargo, la promesa de Jesús de vida eterna no se limita a la existencia terrenal. En el Evangelio de Juan 3:16, quizás el versículo más citado de la Biblia, se dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a ofrecer a la humanidad el don inestimable de la vida eterna, no como una recompensa por méritos, sino como una manifestación del amor ilimitado de Dios por sus criaturas. La muerte y resurrección de Jesús, la piedra angular de la vida eterna, la muerte y posterior resurrección de Jesucristo, son la clave para obtener la vida eterna. Sin el sacrificio de Jesús en la cruz, la esperanza de vida eterna se habría perdido. Al tomar sobre sí la carga del castigo por los pecados de la humanidad,
Jesús liberó a los creyentes del poder de la muerte. Con su resurrección, Él triunfó sobre la muerte misma, abriendo el camino a una nueva vida. En la primera epístola de Pedro 1:3, el apóstol escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesús sirve como garantía inquebrantable de la resurrección de cada creyente y de la vida eterna en la presencia de Dios, una vida iluminada por la esperanza de la vida eterna. Gracias al nacimiento, la muerte expiatoria y la gloriosa resurrección de Jesús, la humanidad tiene la oportunidad de vivir con la esperanza y la certeza de que la muerte no es el final del camino. La vida eterna no es solo una promesa lejana, sino una realidad accesible para todo aquel que cree. En el Evangelio de Juan 11, 25-26, Jesús proclama a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. La vida eterna no es solo la existencia después de la muerte física, sino también una profunda relación personal con Dios que comienza ahora mismo. Jesús vino para abrir el camino a las personas hacia la comunión eterna con Dios, donde cada uno podrá experimentar su amor, presencia y paz. Conclusión. ¿Por qué nació Jesús? Un don inestimable. Al reflexionar sobre las 8 razones convincentes del nacimiento de Jesús, se hace evidente que su venida al mundo no es simplemente un evento histórico, sino el comienzo de algo mucho más grande. Jesús nació para cumplir las antiguas profecías, revelar a la humanidad la verdadera naturaleza de Dios, salvar a las personas del pecado, restaurar las relaciones perdidas con el Creador, mostrar un ejemplo de vida perfecta, vencer las fuerzas del mal, establecer el reino de Dios en la tierra y conceder la vida eterna. El nacimiento de Jesús lo cambia todo. No es solo una historia que se recuerda una vez al año, sino un mensaje capaz de transformar la vida de cada persona. La vida, muerte y resurrección de Jesús ofrecen el don del perdón, la libertad y la esperanza eterna. A través de su nacimiento, cada persona es invitada a la comunión con Dios, que llena la vida de significado, paz y la promesa de vida eterna. Por lo tanto, al celebrar el nacimiento de Jesús, es importante recordar que Él vino no solo como un bebé en un pesebre, sino como el Salvador del mundo, el Rey de toda la creación y la fuente de vida eterna. Que esta verdad transforme la vida de las personas, su capacidad de amar y su visión del futuro. Jesús nació para dar todo lo necesario, y a través de Él se encuentra la vida en abundancia, tanto en el presente como en la eternidad. Que esta verdad llene los corazones de esperanza, alegría y la certeza de que, a pesar de todas las dificultades de este mundo, Jesús ya ha asegurado la victoria y la vida eterna para todo creyente.